grabar. Compartir. Ya está grabando, creo. Sí, ya está grabando y va a quedar en lo mío. Está bien. Listo, profe. Bien. Bueno. Bueno, ahora viene cómo se analiza un plano inclinado cuando hay fuerza de rozamiento, ¿sí? Presten mucha atención porque esto es importante. Tiene algunas variables. Vamos a suponer un plano inclinado cualquiera. Que tiene un determinado ángulo. En este caso, podemos ver, por ejemplo, que el plano inclinado tiene 28 grados, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una caja que está ubicada sobre el plano. Sobre la cual actúan fuerzas, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando actúan fuerzas horizontales y verticales. Todas son externas, ¿sí? Entonces, el bloque de por sí tiene una masa, vamos a decir que esta masa es de 10 kilogramos. Y tenemos también un coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano, que lo vamos a llamar mu igual a 0.2. Estos son todos datos porque después el profesor Juan le va a resolver este ejercicio. O sea, nosotros vamos a hacer el planteo para que ustedes vean el análisis. Entonces, el mu 0,2 le da el coeficiente de rozamiento entre el plano y la caja. Después vamos a suponer que tenemos dos fuerzas externas. Una fuerza tendiente a subir el bloque. ¿Sí? Y una fuerza que presiona el bloque contra el plano. ¿Sí? Entonces, estas ambas fuerzas se llaman externas. A esta le voy a llamar fuerza externa en X, porque está en la dirección de X. Y a esta le voy a llamar fuerza externa en Y, porque está en la dirección de Y. Entonces, díganme ustedes qué fuerzas, aparte de estas dos externas, que vamos a decir que en cada caso son de 50 newton. Aparte de estas dos fuerzas externas, ¿qué otras fuerzas intervinientes hay? Dígame un poco. Fuerza de rozamiento, ¿puede ser? La fuerza de rozamiento va a aparecer sin duda. Y la gravedad. El peso, ¿sí? ¿Tensión de la cuerda tenemos? Sí. No, En ese porque caso no no. tenemos cuerda. No. Siempre tienen que mirar cuántos bloques hay. Si hay un bloque, no hay cuerda. Entonces van a tener, no hay tensión y tampoco van a tener sistemas de ecuaciones. ¿Se acuerdan que yo le había dicho en la clase pasada que los sistemas de ecuaciones dependían de cuántos bloques tenían? Si tenían 2 bloques, tenían 2 sistemas de ecuaciones. 3 bloques, 3 sistemas de ecuaciones. Sistema con ecuaciones. Ahora, por ejemplo, lo que van a tener es un bloque, entonces van a tener una ecuación, no van a tener un sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a ver, o vamos a dibujar, entonces lo que ustedes me dicen, que es el peso,
¿sí? El peso lo vamos a representar desde el centro de este bloque hacia abajo con la letra W, ¿sí? ¿Qué valor va a tener el peso? W. La masa por la gravedad. ¿Cuánto es la masa? 10 kilogramos por 9,8. 98,1. Sería 98. 98. No newton. 98.1 newtons, ¿sí? Si tomamos 9.81. Bueno, a ver, ahora le voy a preguntar a ustedes cuál era la definición de fuerza de rozamiento que vimos en la clase pasada. Y esto es importante. Es la fuerza que empuja, profe. Es la fuerza que impide que la fuerza externa en X haga avanzar a la caja hacia arriba. Bueno, ¿se acuerdan una frasecita que yo le dije en la clase pasada? Que le recordé que era muy Era importante. una, La fuerza contraria al movimiento que se pretende generar. claro, Exactamente. eso me iba a decir. Una fuerza contraria al movimiento que se pretende generar. Y le hago una pregunta a ustedes. ¿Hacia dónde se pretende generar el movimiento? Hacia arriba. ¿Segura? No. Porque tiene una fuerza externa de, o sea, de arriba hacia abajo y del sentido antihorario también. Ay, Bueno, entonces, acá viene lo que hay que hacer, que ustedes no tienen que suponer, o sea, decir, no hay que suponer una dirección de movimiento a priori, ¿sí? ¿Por qué? Porque la definición de fuerza de rozamiento dice que la fuerza de rozamiento es una fuerza que se va a oponer al movimiento que se pretende generar. Pero yo no sé hacia dónde se pretende generar el movimiento. ¿Por qué? Porque esta fuerza acá, que es el peso, tiene sus componentes, ¿no es cierto? Tiene su componente en X y en Y. Entonces, este peso en X, que está acá, va a tender a hacer que el bloque baje, ¿no es cierto? O sea, el peso en X va a querer mandar el bloque para abajo. No sé si me siguen. sí, profe. Este va a ser el peso en X, aquí, WX, que lo vamos a poner en color verdecito. Y este va a ser el peso en Y. El peso en X va a tender a mandar el bloque para abajo. Y el peso en Y, bueno, genera un aumento en la normal. Pero, ¿nosotros podemos saber a priori hacia dónde se quiere mover el bloque? No. No. Entonces, en estos ejercicios no hay que suponer una dirección de movimiento a priori. Lo que se hace es, se obtiene la dirección del movimiento sin rozamiento. ¿Sí? O sea, sin rozamiento. Entonces, esa va a ser la dirección en la cual se pretende generar el movimiento. ¿Sí? O sea que tenemos que resolver el sistema sin rozamiento para después resolverlo con rozamiento. ¿Sí? Entonces, cuando estábamos analizando sin rozamiento, ¿nos va a interesar la sumatoria de fuerza en Y por ahora? Sin rozamiento. No. 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 Entonces, vamos a plantear sin sumatoria de fuerza en Y, ¿qué va a pasar? ¿Sí?
Vamos a decir, yo voy a suponer a priori, y esto sí es a priori una suposición, que la dirección del movimiento es para arriba, ¿sí? Pero esto es solo una suposición. Puede ser así o puede ser al revés. Entonces yo voy a asignar el eje positivo de las X hacia arriba. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerza en X. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tengo como positiva? En X. La fuerza externa de 50 de newton. 50 newton. Exactamente, 50 newton. Igual. ¿Y qué fuerza tengo negativa? Mm, 98,1 por el seno del ángulo. Exacto, que sería WX, ¿no es cierto? Bueno, eso lo vamos a calcular acá Sí. abajo. Ya vamos a calcular las dos para que no, después más adelante lo vamos a necesitar. Entonces, WX va a ser igual a W por el seno de 28 grados, ¿no es cierto? ¿Cuánto te da eso? ¿100 me dijiste? No, 50 y algo. A ver. 40 y... Ahora digo, profe. Dale, sí. $46,05. 5 newton. Vamos a calcular WI ya que estamos. Así ya nos sirve para después. Que sería W. Si bien ahora no lo necesitamos, pero después lo vamos a necesitar. 28 grados. ¿Cuánto da WI? $78,60. 86,61. ¿Eh? Ahora fin, ok. 86,62. ¿Me pueden controlar si está bien eso? Voy a ver otra vez porque Sí, a mí me dio profe. resultado distinto. A mí me dio lo mismo. Sí, Bueno, no es lo mismo. está. Sumatorio fue X. Entonces, ¿qué valor va acá? Negativo. $46,05. Exacto. ¿Qué nos da esto? $3,95. 4. Pues sí. Sí, sí. 395 A newton. ver, me Bueno, falta el 0. ¿este valor cómo es de sumatoria de fuerza? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Si eso está igualado a masa por aceleración, quiere decir que nos va a dar un resultado positivo. O sea que, ¿qué quiere decir este cálculo previo que hicimos nosotros? Que sigue ahí para arriba. Que el movimiento que se pretende generar si no hubiera rozamiento, si no hubiera rozamiento, es hacia arriba. De forma práctica lo puedo ver también acá diciendo esta fuerza externa de 50 newton que empuja el bloque hacia arriba es superior a este WX de 46 que lo empuja hacia abajo. Entonces, si no hubiera rozamiento se pretende generar un movimiento hacia arriba. Entonces, eso es muy importante y lo voy a anotar acá. Se pretende generar un movimiento hacia arriba. Pretende generar un movimiento hacia arriba. Bien, ¿está? Luego, ahora sí vamos a hacer el análisis completo. Ahora hacemos el análisis con fuerza de rozamiento. Ahora le hago una pregunta a ustedes. ¿La fuerza de rozamiento de qué tipo es? ¿Es una fuerza impulsiva o una fuerza reactiva o contraria?
Contraria. Es una fuerza contraria, o sea, que ¿qué va a generar esa fuerza? Si lo logra, ¿no es cierto? Detener el movimiento. Detener el movimiento. Entonces acá yo ya he sacado dos conclusiones importantes. Con esto yo ya saco dos conclusiones, que una es la fuerza de rozamiento va hacia dónde. Va a ser negativa. Va hacia abajo, podría decirse. O ser negativa, entre paréntesis. Perfecto. Y lo otro es, el bloque se va a mover. O bien se va a mover hacia arriba, que sería el caso que la fuerza de rozamiento no es suficiente para frenarlo, o bien se va a quedar estático, ¿sí? Que sería el caso que FR sí lo frena. Y esto es muy importante. Ya no vamos a estar ante un caso donde va hacia abajo, ¿sí? Esto es muy importante, no puede ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que sin rozamiento va a ir hacia arriba. La fuerza de rozamiento es una fuerza contraria, o sea, la fuerza de rozamiento no es una fuerza que va a hacer que baje. La fuerza de rozamiento se va a oponer a lo que se pretende generar. Entonces, si se pretende generar un movimiento hacia arriba, lo que va a pasar es o que la fuerza de rozamiento lo frena, es decir, lo deja estático, o bien que la fuerza de rozamiento no lo frena y sigue yendo hacia arriba. Pero ya la fuerza de rozamiento no va a hacer que vaya hacia abajo. ¿Se entiende esto? O sea, que ahora ya tenemos solo dos panoramas. Uno es que vaya hacia arriba y el otro es que se quede quieto. ¿Se entiende este análisis? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a pasar, y lo voy a poner con otro color, vamos a pasar al análisis de la obtención. Vamos a poner en otro colorcito, que sería un color verde. Pasamos a la obtención del valor de fuerza de rozamiento. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? ¿Qué sumatoria? La sumatoria de fuerzas en el eje Y. Exacto, la sumatoria de fuerza en el eje Y. Eso lo tenemos que hacer. Entonces, vamos allá. La sumatoria de fuerza en el eje Y se equilibra siempre con una fuerza que, ¿cómo se llama? La normal. La normal siempre es una fuerza del plano que va hacia arriba, ¿sí? Vamos a llamarla normal. Entonces, la normal siempre está en esa dirección. Esa siempre se considera por norma la dirección positiva del eje Y, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hacer la sumatoria de fuerza en el eje Y, ¿sí? Entonces, solo para que ustedes lo tengan, le voy a dibujar el eje Y. Que estaría hacia arriba, ¿no es cierto? Para que ustedes vean que ese es el eje Y